Tengan la amabilidad de abrir sus Biblias en Marcos capítulo 9 y el verso 23. Marcos capítulo 9, verso 23. Vamos a leer allí la escritura que textualmente dice: y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y leemos también allí en Juan 17:20. Juan 17:20. Nos dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vamos, hermanos, a orar que la palabra del Señor corra y sea glorificada en esta mañana, que el Señor sea hablándonos, abriendo nuestro entendimiento para comprender más y mejor la bendita y eterna palabra de Dios. Oremos. Soberano Señor Jesús, te alabamos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre santo. Gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nuevamente nos concedes de poder estar delante de tu santa presencia para alabar, bendecir y glorificar tu nombre en espíritu y en verdad. Señor Jesús, me dispongo a ti, Señor. Usa, Señor, tu siervo como siempre tú lo has hecho. Mis órganos, mis cuerdas vocales, Señor Jesús, están a tu disposición. Tu pueblo viene para escuchar tu ley de labios del sacerdote. Sí, Señor Jesús, háblanos en esta mañana. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y vamos a disponer nuestro corazón a estar muy atentos a la palabra de nuestro Dios. Es ya costumbre, tradición y desde hace muchos años, aunque en pocas ocasiones, hermanos, celebremos con gran especialidad lo que ustedes están allí percibiendo en las pantallas: octubre, mes de la Biblia. No sé cuántos de ustedes sabían que este mes, el mes de octubre, es el mes de la Biblia. Gracias a Dios por los que tenían ese conocimiento. Pero la pregunta general: ¿por qué el mes de octubre se le considera ser el mes de la Biblia? Todo tiene sus principios. Amén. Todo tiene sus orígenes. Y acabamos de leer dos textos que son trascendentales en la iglesia y en la vida de cada uno de nosotros para comprender mejor el propósito de Dios con respecto a su palabra. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. Creer, ¿a qué y a quién? Creer a su palabra. ¿A quién? A Él. Porque Él mismo es la palabra hecha carne. Es lo que nos dice allá en Juan 1:1. En el principio era el verbo. En el principio era la palabra. Amén. En el principio era la expresión. ¿Y esa palabra qué? ¿Se hizo qué? Se hizo carne. Amén. Y luego dice: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Observemos que esto fue dicho hace ya 2024 años. Y esta palabra en esta mañana cobra vigencia.
a través de la historia, y todos bien sabemos, cuando hablamos de la iglesia en sí como tal, sabemos que ella nace en el día de Pentecostés. Pero en el año 315 al año 325, la iglesia sufre un colapso de cisma, un colapso de división, un colapso de apostasía. La iglesia primitiva prosigue su camino, sufriendo las persecuciones, pero la iglesia o la denominación naciente, históricamente conocida como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, iglesia tradicional para nosotros, tiene sus orígenes en dos personajes, no en Cristo, sino en el obispo de Roma en ese momento, que era Silvestre I, y el emperador, quien era Constantino el Grande. Y a partir de ahí, hermanos, comienza lo que hoy se conoce como el catolicismo romano, porque ni es apostólico y tampoco es cristiano. Y ya, hermanos, entrando al hecho histórico de el por qué este mes de octubre se celebra el mes de la Biblia en el mundo cristiano. Todos, de alguna manera, hemos escuchado la historia de un personaje, sacerdote, por cierto, llamado Martín Lutero. Este sacerdote, en un momento, él pudo entender que lo que el Papa de turno estaba haciendo no concordaba con lo que él estaba estudiando en las Sagradas Escrituras. El Papa de turno, en su afán de levantar lo que hoy se conoce como la gran Basílica de San Pedro, la sede del catolicismo más grande del mundo, entonces mandó, o surgió la idea en él, de pregonar lo que se llaman las indulgencias. Se crearon dos comunidades que eran las comunidades mendicantes, que mendigaban, e iban por todos los territorios de Europa, proclamando las indulgencias, porque con el dinero que se colectara de allí, entonces se iba a construir la gran basílica que hoy se conoce en Roma. Pero llega el momento en que este personaje, Martín Lutero, ya conocedor de las Escrituras, porque era profesor de teología en una de las universidades alemanas, él entonces comienza a hacer un levantamiento contra la religión tradicionalista. Porque la proclama de las indulgencias consistía en ¿qué? En que cuando la moneda caía allá en la alcancía, cuando la moneda caía allá en el recipiente, entonces las almas salían ¿qué? Del purgatorio. Mentira de mentiras, empezando porque el purgatorio no existe. Una invención. Y Lutero entonces encuentra en las Escrituras que la salvación no se compra. La salvación es por fe. Y es entonces cuando lee lo que dice la palabra de Dios: mas el justo por la fe vivirá. No vivirá pagando indulgencias, vivirá por la fe. Y fue entonces, hermanos, que comienza lo que se conoce como la Reforma Protestante. Y según la historia dice
que la reforma comenzó en la víspera del Día de Todos los Santos, el 31 de octubre del año 1517. Ese día Martín Lutero, profesor de estudios bíblicos de la universidad recién fundada, Universidad de Wittenberg, en Alemania, anunció un desacuerdo y disputa sobre las indulgencias, basando sus argumentos en 95 tesis, pensando que eran altamente académicos y modernizados en el tono. Las noticias de ellas se extendieron como un incendio en toda Europa. A los 15 días, las universidades y centros religiosos estaban emocionados y entusiasmados. Todos se maravillaban de que un monje oscuro de una universidad desconocida hubiese sacudido a toda Europa. Cuando hablamos aquí de un monje oscuro, se trata de alguien que realmente no tenía mucha fama, mucha posición dentro del clero. Pero el Señor utilizó a ese hombre. El Señor lo usó. Y allí en el año 1517, Lutero clava en las puertas de la Catedral de Wittenberg, Alemania, sus 95 tesis que tienen que ver, muchas de ellas, con el verdadero plan de salvación. Por eso el mes de octubre, hermanos, se le considera como el mes de la Biblia. Y ojalá, hermanos, si anteriormente aquí no se había hecho una programación especial, hermanos, hay que hacerla en el futuro. Por la gran relevancia que tiene la palabra de Dios. Por eso, hermanos, hay una temática en esta mañana. 7 razones que me enseñan a creer en la palabra de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Creí que el grito lo iban a escuchar desde arriba del morro. 7 razones que me enseñan a creer en la palabra de Dios. Antes del año 1517, esta palabra, hermanos, estaba vetada. Montones de Biblias fueron quemadas. Todo el que tuviese una porción de la Biblia, hermanos, iba inclusive también a la hoguera. Qué bendición que en esta mañana, cuando mi esposa decía, los que tienen la Biblia, levántenla. Y qué bueno que no se ha perdido esa buena costumbre de traer físicamente la palabra de Dios a nuestros templos. En los celulares, allí también hay aplicaciones de la Biblia. Y hay hermanos que no solamente tienen una sola versión, hay hermanos que pueden tener hasta 10, 15 o más versiones en su celular para estudiar y comparar. Eso está bien hecho. Lo importante es tener la Escritura para conocer cada día más de ello. Pero más importante es, hermanos, que tengamos siempre esa buena costumbre de tener en nuestras manos el texto físico de la palabra de Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hay evidencias en las Sagradas Escrituras y son evidencias contundentes, de tal manera que ellas mismas
callan a los que se oponen. Amén. Esta semana veníamos para acá para el culto y venía sonando un vallenato. El que manejaba el carro, el Uber, un joven. Y yo me puse a ponerle cuidado al vallenato. Sí, me puse a ponerle cuidado. Y entre palabras, una frase. ¿Cuánto quisiera yo que el mundo retrocediera para volver a ser niño y nacer de nuevo? Entonces, por ahí unos 30 segunditos, comencé a remasticar la frase para no equivocarme. Pasados los 30 segunditos, me le fui pique en rastre al muchacho. Y yo, sí, se puede nacer de nuevo. Y le hablé entonces ¿de qué? Del nuevo nacimiento. Le hablé del nuevo nacimiento. Y como era un joven, entonces también le hablé allá de Eclesiastés capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, de los cuales diga de ellos, no tenga contentamiento. Entonces hay que saber aprovechar esos momentos. En otra ocasión les conté a ustedes, alguien traía un tatuaje en su brazo que decía Matías, y por ahí por ese tatuaje me le fui y fui evangelizado. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios nos autoriza para ello, hermanos. Y ella tiene evidencias. Y nosotros debemos, hermanos, ceñirnos a esas evidencias. Hay evidencias científicas. De pronto hasta hace un tiempo había una división, pudiéramos llamarlo así, entre lo que era la Biblia y los científicos, especialmente cuando surgió la idea de la evolución. Pero hermanos, comenzaron ciertos científicos a estudiar lo que es el capítulo 38, 39, 40 y 41 de Job, y terminaron diciendo: lo que dice la Biblia científicamente es la verdad. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y lo que les estoy diciendo aquí al respecto no es por vía de información. Léalo y estúdielo allá en la casa. Tome el capítulo 38, 39, 40 y 41 de Job, y allí usted se va a dar cuenta de cómo el Señor manejó y aún sigue manejando lo que es el universo. Evidencias proféticas e históricas. No más vamos a mirar en el caso capítulo 83 del libro de los Salmos, una evidencia profética e histórica de lo que está sucediendo ahora en el Medio Oriente. Lo que pasa allá, de esa guerra, cómo Israel está siendo rodeada por 7 naciones y él defendiéndose, como cuando de pronto un perrito pequeño es atacado por una jauría de perro grande y él defiende aquí, vuelta aquí, volea allí, pasa acá. Eso es el cumplimiento de la Escritura. Salmo 83. De pronto en la próxima les voy a preguntar a ver qué tan buenos discípulos somos. Y el Salmo 83 nos habla, hermanos, de lo que está pasando. Y es por eso que en esta mañana podemos decir que la Biblia, como evidencia profética, se está cumpliendo lo que está pasando en el mundo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento se escribieron con respecto al Señor Jesucristo, y
todas esas profecías, hermanos, han tenido ya su cumplimiento en Él. Amén. Y fueron escritas. Hermano, no sea exagerado. Bueno, si es que no lo quieren creer, los invito para que lean el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. A ver si lo que dice Isaías, 732 años antes de la venida de Cristo, porque 732 años antes de que Cristo viniese a este mundo, Isaías escribió lo que sucedió ¿en dónde? En el Calvario. Ahí está entonces. Hay que leer, hay que estudiar, hay que meditar, hay que remasticar la palabra de Dios. No solamente ceñirnos a lo que el pastor en el momento está diciendo, predicando. Si bien nuestros labios, nuestra boca, nuestras cuerdas vocales son los instrumentos que Dios usa para hablar a su pueblo, el enemigo también está tratando de tergiversar el mensaje para sembrar dudas. Por eso cuando Pablo y Silas estuvieron en Berea y comenzaron a exponer la palabra, los hermanos allí en Berea eran ¿qué? Más nobles que los de Macedonia. Y dice que cuando Pablo exponía las escrituras, entonces los hermanos de Berea, estudiaban para ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdadero. Desafortunadamente eso en la iglesia ahora prácticamente no se ve. Eso se ha perdido. La Biblia se saca a pasear cada 8 días. De aquí va a la alacena o a la cocina. Camine Biblia, que ya va a ser hoy domingo, vamos para la iglesia. Y por eso es que pasa lo que pasa. Amén. Ahora, la Biblia es singular, es única. Sobre ella se han escrito y escrito y escrito centenares, miles y aún millares de libros. Usted va a la casa de cualquiera de nosotros como pastores y el de menos que está empezando su carrera ministerial ya tiene su tremenda ¿qué? Biblioteca. Ya tiene su tremenda biblioteca, tiene sus concordancias, tiene sus diccionarios, tiene sus comentarios, tiene libros de consulta, una y otra cosa. Y por eso, por la gracia de Dios, con la unción de su Espíritu Santo, hermanos, podemos venir ante la iglesia y traer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ella es única, ella es singular, ella nos da credibilidad en todo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y cuando leemos allá en Juan capítulo 8, 32, es un texto cortico, pero bastante, hermanos, profundo para cada uno de nosotros. Y conoceréis la verdad. Conoceré la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad tiene un nombre y su nombre es Cristo. Amén. Y ya dijimos que esa verdad es la palabra, esa palabra que se hizo ¿qué? Carne. Y la verdad os hará libres, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso la Biblia, ese texto maravilloso que usted tiene ahí en sus manos, es singular, es única. Muchos otros libros se han escrito. Yo tengo en la biblioteca, por ejemplo, una versión de la Biblia de los Testigos de Jehová. Y eso, no, y es que la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras. Pero eso,
no inspira. El libro Mormón, mucho menos. El Corán, ¿qué va? Libros de formación, de tantas cosas. ¿Pero qué, hermanos? No nos llega el corazón. Pero cuando tomamos la palabra de Dios, hermanos, ella se convierte en pan. En pan. Por eso siempre le digo, Señor, dame de tu provisión, dame el mercado que yo necesito en este día. El pan de tu palabra, el aceite de tu unción, el vino del gozo de la salvación y la sal de la conservación y restauración para mi vida. Miremos que allí entonces hay 4 elementos y hay muchos más en las Escrituras que nos ayudan a ¿qué? A vivir en la presencia del Señor. Vea, y es tanta la singularidad de la Escritura y son tantas las evidencias de la misma que un día trataron de taparle la boca al Señor. Los fariseos en Juan 19, versos 39 y 40. Ellos le estaban escuchando. Y de pronto los discípulos formaron algo así como una algarabía. Juan 19, versos 39 y 40. Formaron una especie de algarabía, de bulla. Y los fariseos le dijeron, maestro, dile a esa gente que se quede callada. ¿Van a encontrar? No es, ese no es. Es 19, Juan 19, verso 39 y verso 40. Amén. Bueno, vamos entonces a ver si mientras que lo encuentran allí. Es Lucas. Bueno, me dicen que es Lucas. Lo cierto fue que ellos trataron de acallar al Señor. Pero el Señor, ¿qué les dijo? Que si estos callaran, ¿las qué? Las piedras hablarían. Entonces, hoy en día por eso estamos viendo las excursiones hacia las llamadas tierras santas. Y aún hay hasta cristianos, hermanos, y hasta pentecostales que dicen, no, yo quiero ser rebautizado nuevamente y quiero irme al río Jordán y que me bauticen allá y volver nuevamente a ser bautizado. La arqueología es una evidencia de la palabra de Dios. Amén. Por eso el Señor dijo que si nosotros callamos, hermanos, las piedras hablan. Allá están las piedras en Jerusalén, allá están las piedras en Jericó, allá están las piedras en Gaza, allá están las piedras en Líbano, allá están las piedras en Jordania, allá está en todo ese territorio las evidencias de la palabra de nuestro Dios. Amén. La importancia de la celebración del mes de la Biblia. Para que le tomemos amor a la palabra de Dios. Léase el capítulo 119 del libro de los Salmos para que nos demos cuenta de todas las cosas que allí David escribió que tienen que ver con nuestra relación con el Señor de la gloria. Amén. Entonces, al hablar de estas evidencias, aunque existen muchos libros impresionantes e interesantes, porque los hay, las bibliotecas están llenas, ninguno ha trastornado el mundo como la Biblia, palabra de Dios, lo ha hecho. Amén. Los discípulos al comienzo de la historia de la iglesia solamente tenían los escritos del Antiguo Testamento. Y cuando ellos comenzaron a predicar,
tal como el mismo Señor Jesucristo. El día en que Él entró en la sinagoga de Nazaret para comenzar su ministerio, le dijo al presidente de la sinagoga: tráeme entonces el rollo. Y le trajeron el rollo. Y abrió el rollo y leyó la profecía de Isaías que hablaba acerca de él, porque el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Amén. Gloria a Dios. Igualmente los discípulos hicieron lo mismo. Pablo inclusive pidió que se le trajeran a él, ¿qué? Los pergaminos, los rollos. ¿Y cuál fue el testimonio, la indisposición que había en medio de la gente? Estos son los que trastornadores del mundo. Y eso es lo que nosotros somos, trastornadores. Amén. Usted le habla de la palabra de Dios a una persona que no tiene conocimiento de ella. Tiene entonces dos opciones: rechazarla apretando sus dientes o aceptarla. Eso pasó con Esteban. Usted lo recuerda. Escrito está, él comenzó a exponerles ampliamente por la palabra todo el acontecer desde Abraham hasta el momento. Y vieron entonces que su rostro resplandecía y comenzaron a chasquear sus dientes. ¿Quién es este? ¿Cómo se atreve? ¿Ah? Un iletrado, un analfabeta. ¿Pero qué? Lleno de la gloria y la presencia de Dios. Muérdanse, chasqueen sus muelas, porque es que cuando la verdad se dice por la palabra de Dios, eso duele. Eso duele. Amén. Y seguramente muchos de ellos que estaban allí vieron que este hombre sí hablaba por el Espíritu de Dios, y de una manera por debajeadita, en secreto, terminaron ¿qué? Creyendo. Es que eso es lo que hace esto, hermanos. Amén. Por eso tenemos que estar enamorados de ella. ¿Cuántos damos gloria al Señor? A mí alguien me cogió una Biblia que tenía, y todavía la tengo y todavía estudio en ella. Y me la cogió y me dijo: hermano, ¿usted no le da vergüenza abrir esa Biblia? Y dije: ¿por qué? No, a mí no me da vergüenza. Es que esa no es una Biblia de un predicador. Y yo: ¿cómo así que no es la Biblia de un predicador? Eso tan sucio y tan rayado. Es que esa es la Biblia de un predicador. Amén. La hojeaba de tal manera que había ocasiones, y aún todavía se quedan pedazos de ella en mis dedos. Ajadita. Y es que así debe ser este texto en nuestras manos. ¿Cómo es que usted está profanando la Biblia, rayándola, marcándola con marcador? ¿Cuál profanar? No, estamos estudiando para recordar. Letra tras letra, renglón tras renglón, palabra tras palabra. Amén. Pero hay creyentes que tienen las Biblias de tal manera que cuando fueron a comprar en la librería, nunca la abren. Nunca la abren. ¿Ah? Entonces, existen muchos libros, pero este es sobrenatural. Amén. Y Dios todo lo tiene debidamente preparado. Él tiene el momento. En Alemania surge un hombre llamado Juan de Gutenberg.
Y este hombre comenzó a ir puliendo letricas, el alfabeto alemán. Y él entonces, en su inspiración fue, hermanos, el creador de lo que se conoce como la primera imprenta. Y el primer libro que se imprimió fue la palabra de Dios. Amén. El primer libro fue la palabra de Dios. Y a través de la historia de esa época hasta acá, la palabra ha sido traducida alrededor de 800 idiomas y un tanto más de dialectos indígenas. Acabaron en La Guajira la Sociedad Bíblica Americana de traducir la palabra de Dios, las escrituras, en el dialecto guayú. ¿Sabían ustedes eso? Seguramente que sí. Ya los hermanos de la Sierra Nevada, los hermanos de la Alta Guajira, los indígenas de esa región, ya tienen la Biblia en su dialecto guayú. Amén. Amén. Esos son los planes del Señor. Y es por eso que la Biblia se convierte en el primer bestseller insuperable en la literatura de la humanidad. Gabriel García Márquez pudo haber vendido más libros de su novela 10 años de soledad. Tantas cosas. 100 años. 100 años de soledad. Para él. Yo siempre he estado acompañado. Yo 50 años acompañado y 70 de edad de la mano del Señor. Siempre he estado acompañado. ¿Cuánto damos gloria al Señor? A su nombre. Pero la Biblia es el libro más traducido. Amén. El libro más vendido. El libro más amado y también el más aborrecido. Pero aquí estamos. Amén. Por eso ningún otro libro ha sido distribuido y perseguido como la Escritura. Su influencia en el mundo moderno es inigualable. No sé cuántos de ustedes de pronto en sus paseos han tenido la oportunidad de estar en un hotel y abrir allí el nochero, encontrar un Nuevo Testamento. Hay una organización llamada los Gedeones y reparten un Nuevo Testamento así azulito, que son el Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios. Y ahí los dejan para que el que esté allí como huésped tenga la oportunidad de leer la palabra de Dios. Y son miles de personas que no conocían de la palabra de Dios y la vinieron a conocer por ese medio. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Entonces, las primeras universidades en Europa y América, sin excepción, surgen en el seno de la cristiandad. Oiga esta nota tan importante. Las primeras universidades en Europa y en América nacen en el seno de la cristiandad. El avance de las ciencias, las artes, la medicina, la jurisprudencia y el estudio de la Biblia eran los focos de cada una de esas instituciones. Quien lo creyera, científicos, escritores, personajes como Copérnico, Galileo Galilei, Newton, Kant, Thomson y muchos otros, padres del saber científico, fueron cristianos o judíos creyentes en Dios. Amén. Creyentes en Dios. Dice por ahí la historia de uno de esos grandes científicos, como ya de la
relatividad. Einstein, sí. Iba en el tren viajando el hombre, viajando en el tren. Y estaba leyendo ahí un libro y al frente de él había otro muchacho leyendo también un libro. Entonces el muchacho le dice, ¿qué lee usted ahí? Y entonces Einstein le dice, leo la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Y usted lee esos libros tan obsoletos? Eso ya es obsoleto, eso ya es prácticamente para gente iletrada. Y entonces Einstein le pregunta al muchacho, ¿y qué lees tú? Y el muchacho estaba leyendo un libro de ciencias, precisamente sobre relatividad, sobre el átomo y todas esas cosas. No, yo estoy aquí edificándome, yo aquí me estoy instruyendo, yo aquí me estoy capacitando. ¿Sí? Mostrame el libro. Y lo mostró. Y vaya sorpresa. Le dicen a Einstein, ¿sabes una cosa? Que ese libro lo escribí fui yo. ¿Sí la cogieron? Lo que tú estás leyendo, lo escribí yo. ¿Quién quedó avergonzado? ¿Y con base a qué escribió Einstein todo lo que estaba el muchacho leyendo? Hermanos, Job capítulo 39, 40 y 41. Amén. Porque Dios inspira. Dios inspira. ¿Usted qué cree? Esos coros, esas salmodías tan preciosas, esos himnos que cantan aquellos hermanos, cantores, salmistas, son inspirados a través de ¿qué? Los de antaño. Los de antaño, como escuchábamos que el martes vamos a tener, hermano, un precioso culto de antaño. Amén. Cordialmente convocados también el Ministerio de Jóvenes. Convocado también toda la juventud y todos los de alabanza. Ah, no, eso es un culto recordando ¿qué? Los tiempos de antaño. Música, no, yo no. No, ¿cómo así? La alabanza es para escucharla, así sea de ahora 50, 60, 70 años, como la que actualmente estamos cantando. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, el gran conglomerado de escuelas, politécnicos, universidades, clínicas y otros centros de inversión social en el mundo entero son el fruto casi exclusivo de la obra misionera evangélica. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Porque los grandes reformadores desde el año 1517 hasta la época, denominaciones fundamentalistas, tales como la presbiteriana, la anglicana, la metodista, la bautista, la pentecostal, inclusive, hermanos, donde quiera que iban, formaban la escuelita. Esa era la política. Donde quiera que se abría obra misionera, se abría a un lado ¿qué? La escuela. Para que se cumpliese, instruye al niño en el buen camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ese semillero que había al lado del templo eran los futuros ¿qué? Pastores, misioneros, esposas que llevarían las buenas nuevas. Al nombre de Jesús. Entonces, en otras palabras, el mundo, hermanos, sería un charco oscuro y cruel de no haber sido modelado por las Escrituras, palabra de Dios y el pueblo de Israel, a quienes se le dio también las
Escrituras. Eso sí que es importante. Entonces, existen muchas razones para creer en la palabra de Dios, la Biblia. Ella es digna de confianza y nos ayuda a creer. Por eso los dos textos que acabamos de leer al iniciar la enseñanza. ¿Cuáles textos? Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entonces ella nos ayuda a qué, hermanos, nos ayuda a qué, a creer. Por eso el Señor Jesucristo así lo dijo con respecto a la evangelización. ¿Qué nos dice allá en Marcos, qué? 16. 16, ¿qué dice? Y por todo el mundo y predicar el evangelio. El evangelio, no las teorías que van surgiendo, no los principios motivacionales que ahora se nos están metiendo en la iglesia. Sí, tú puedes, tú eres capaz, tú eres fuerte. Sí, usted es valiente. No. Ahí está escrito, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y qué sigue diciendo? El que creyere. Es que el evangelio nos enseña a creer. Amén. Y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y eso lo hemos adquirido ¿dónde? En la palabra. Amén. Entonces, esa palabra creer viene, hermanos, del griego amán. Estar firme. Oiga lo importante de esto. Estar firme, estable, establecido. También estar firmemente persuadido. Creer solidariamente. En su forma causativa, amán significa creer, es decir, considerar algo digno de confianza. ¿Por qué estamos aquí? Porque hemos tenido esa confianza en el Señor. Y eso nos ayuda a estar firmes, a estar estables. Desafortunadamente hay mucho creyente a lo estilo merengue. Ustedes saben qué es un merengue, no es la pieza musical. Es aquel batido que se hace con azúcar y clara de huevo. Se desborona, se lo mete a la boca y ¡pah! Y hay hermanos merengudos. Hay hermanos gelatinosos. Hay hermanos estilo caucho que se estiran y se encogen. Y entonces cuando no les llevan en sus caprichos en la iglesia, arrancan y se van para otra parte. Y ya comienzan entonces allá a hablar que la iglesia esto, que la iglesia aquello, que la iglesia lo... No, hablar de la iglesia es hablar de Cristo, porque Cristo es el Señor de la iglesia. El problema es de Él o de ella. Amén. Así de sencillo. Por eso, hermanos, creer significa estar firme, estar estable. Por sobre mi vida y mi familia, lo sabe, han pasado carros y carretas, y si hubieran trenes en este tiempo, hasta trenes se hubieran pasado. Pero yo sé en quién he creído. Es que yo sé en quién he creído. Ellos tendrán que dar cuenta a Dios. Yo tengo que dar cuenta al Señor. Y todo lo que han hecho,
Hermanos, eso vea, ha resbalado. Aquí estamos firmes. Y usted está firme. Porque Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Y en esa roca usted y yo estamos edificados. Y allí nada ni nadie nos moverá. Y esto lo hemos aprendido por medio de ¿qué? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Amén. Entonces, allá en Génesis capítulo 15 y el verso 6, vemos cómo Abraham creyó a la palabra, dice, y creyó a Jehová. ¿Quién creyó a Jehová? Abraham creyó a Jehová. Lo que a él le pasó no fue muy sencillo, ya sabemos las experiencias que él tuvo que vivir. Eso que le pidan el único hijo, el hijo de la promesa, que vaya y lo sacrifique, eso no es fácil, pero él lo hizo. ¿Por qué? Porque ya de antemano había creído en lo que el Señor le había dicho, que de sus lomos haría ¿qué? Una nación grande, de su hijo Isaac. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y si leemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y el verso 20, allí está cotejando la palabra de Dios una vez más. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme. Eso es lo que en esta mañana nos está diciendo el Señor. Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed. Amén. Creed en Jehová vuestro Dios. ¿Y qué sigue? Y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Así de sencillo, hermano. Mire todas las bendiciones que nos perdemos por ignorar, hermanos, lo que las Sagradas Escrituras nos está enseñando como promesas. Pero ¿qué es lo que me está pasando? Es que a mí todo me está saliendo mal. Eso meto la cabeza por allí y por ahí no es. Meto la cabeza por aquí y por aquí no es. Eso voy para adelante y es como que si estuviera retrocediendo. No, pues con esa fe de Carboneros iba a ir muy lejos. Pero aquí hay un testimonio que acabamos de leer, volvamos a colocarlo. Vamos a hacerlo de la vaca, panza, librilla y cuajar. ¿Cuántos de estos más son? 4. Remastique, 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 remastique. Pero nosotros comemos entero, tragamos, no comemos lo que tragamos. Y hay que remasticar. La última parte. Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Oídme, iglesia de Gaitán. Amén. Creed en Jehová vuestro Dios. Y estaréis ¿qué? Seguros. En Él estamos seguros. Creed a sus profetas, a sus pastores, a sus líderes. Cuando estos son reconocidos, porque por ahí están surgiendo muchos. Profetas de patoquilla. Eso es lo que está surgiendo. Que van abriendo por ahí su ranchito en cualquier parte, entonces ya se declaran como comunidad, como iglesia o tal cosa. No.
Hay que saber distinguir, y el Señor nos ha dado discernimiento de espíritu. Amén. Y ahí está claramente. Y estaréis seguro creer a sus profetas, hermanos, y seréis prosperados. Al nombre de Jesús. A su nombre. Entonces de esa palabra Amán viene emunaj, que quiere decir fe. Su derivado más conocido es amén, que encierra la idea de algo sólido, firme, ciertamente seguro y que verifica lo establecido. Por eso, hermanos, a todo no podemos decirle amén. No nos apresuremos ni nos emocionemos, porque no sabemos todavía a dónde es que va a llegar el predicador. Puede meterlas de caminar y usted diga amén cuando no es el momento. Pero cuando estamos por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo nos va direccionando. Al nombre de Jesús, a su nombre. Y por eso Josafat lo dijo claramente: estaréis ¿qué? Seguros y seréis prosperados, y entonces nosotros diremos ¿qué? Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hermanos, ¿y dónde se quedaron los 7 puntos? Ahí se quedaron para la próxima. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y me les comprometo. ¿Les gustó? Eso es lo que quería saber. Entonces, hermanos, tenemos ya para entrar en las próximas dominicales a estos 7 puntos que son básicos, importantes para amar más y más la palabra del Señor. Enamorémonos del Señor. Enamorémonos, hermanos, de su palabra. No la deje allá abierta en el Salmo 91 en la casa. Cárguela a todo lugar, estúdiela para la edificación. Un abrazo, hermanos, que el Señor Jesús nos bendiga grandemente. Dios les bendiga, hermanos.